mitad de la población cree en los poderes psíquicos. La gente corriente tiene experiencias extraordinarias. La investigación psíquica es una exploración de los límites de la personalidad humana, los límites de lo que es un ser humano. Intentamos combatir la opinión general de la ciencia ficción, como la de los expedientes X, de que la verdad está ahí fuera, de que esas cosas extrañas y maravillosas ocurren. Ahora diría que hay un 90 o un 95% de posibilidades de que realmente podamos interactuar con el mundo que nos rodea a través de nuevos medios de comunicación, de algo realmente nuevo. Lo paranormal al descubierto. La Sociedad de Investigación Psíquica fue fundada en 1882 por un grupo de estudiantes de Cambridge que estaban muy interesados en descubrir si la ciencia podía demostrar de algún modo que había una capacidad en la mente humana que pudiese mostrar aptitudes telepáticas, habilidades clarividentes y cosas así. Pero también estaban muy interesados en la cuestión de la supervivencia, en si había un fantasma de la máquina, si eso continuaba cuando la máquina estaba muerta. Si nos fijamos en la lista de presidentes que han encabezado esta sociedad, tenemos a William James. William James puede que fuera uno de los más grandes psicólogos de principios de siglo. Sir William Crookes, un gran físico. Oliver Lodge, un gran físico. Sir William Barrett, todos ellos miembros de la Royal Society y presidentes de la sociedad. Los pioneros se jugaron realmente el cuello. Por una parte, los científicos habían establecido las reglas del calor, la luz, el sonido, la electricidad, el magnetismo y la gravedad. Creían que sabían lo que podía pasar y lo que no podía pasar en la naturaleza. Y por otra parte, había gente, miles de personas, que decían que habían visto mesas levitando hasta el techo y gente flotando por las habitaciones, y gente que parecía que no había oído hablar de la ley de la gravedad y que podía hablar con los muertos. Por supuesto, todo eso era ridículo. No encajaba con la idea del siglo XIX sobre lo que era el universo. Y por eso, este grupo de personas creía que era un escándalo y una desgracia que la ciencia no hubiese estudiado estas cuestiones. Su método de trabajo era salir en busca de casos. Trabajaron con muchos médiums bajo unas condiciones bastante supervisadas, por lo que el fraude en muchos casos habría sido difícil. Pero a partir de 1930, este trabajo se empezó a llevar a cabo en los laboratorios, donde se podían controlar las condiciones aún mejor. Y el profesor Ryan, en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, estableció la metodología experimental en esta materia. Es justo decir que las condiciones en las que se desarrolla la investigación parapsicológica son a menudo mucho más estrictas que en otras ramas de la ciencia. Tenemos nuestros boletines y nuestros procedimientos que se remontan a más de un siglo atrás y que datan literalmente miles de casos en los que las pruebas de que algo anómalo está ocurriendo son bastante claras. Las investigaciones paranormales se siguen llevando a cabo en el laboratorio por parapsicólogos que aplican protocolos científicos muy estrictos a estos casos. Durante los últimos 2 años, en esta granja del norte de Gales, sus habitantes han estado experimentando unas inexplicables inscripciones religiosas y grabados que aparecen y desaparecen de la pared. Para poder entender qué es lo que está pasando en su casa, han llamado al doctor Mike Daniels, un catedrático de parapsicología de la Universidad de John Moore en Liverpool. Una de las primeras cosas que estudié fue esta chimenea, donde hay una gran cantidad de fenómenos, como se les podría llamar, esencialmente manchas en la piedra y grabados en la piedra. Cuando llegué hace un par de meses para estudiar los fenómenos, puse estas marcas en la pared para indicar dónde estaban las cosas. Y este es un símbolo típico con forma de monje que aparece en varios lugares. Y ahí hay algunas manchas. Ahí hay una mancha con forma de monje. Y una mancha con una cruz y manchas ahí. Ahí abajo hay una mancha grande de un monje que se ve bastante bien.
Cuando inspeccioné toda la casa, creo que el número total de estos fenómenos era de más de 200. A veces los fenómenos parece que cumplen las cosas que decimos. Cosas que hemos sugerido. Sí. Claro. Recuerdo mirar las manchas en la pared y explicar a alguien mi teoría de cómo habían llegado hasta aquí y decir que, si fuesen grabados, entonces empezaría a creer algo. Y entonces aparecían los grabados. Y antes de que el minimonje ese de ahí empezara a desaparecer, recuerdo haber dicho, y de nuevo no puedo recordar exactamente a quién y cuándo, que podía creer en los grabados que aparecían, pero que sería bastante difícil de comprender que desaparecieran. Y ahora vemos que los grabados empiezan a desaparecer. A la primera o segunda semana de hacer esa sugerencia. Sí, Lo cual plantea algunas preguntas. ya lo creo. Sí. Las inscripciones religiosas y los grabados no se limitan tan solo a la casa. Algunos han aparecido en el jardín. Y podemos ver esta figura con forma de monje. Empezó, es como un corte en el árbol y está creciendo una especie de hongo o algo parecido sobre él y lleva aquí desde, creo que fue el año pasado cuando nos dimos cuenta. Lo vimos por primera vez en el año 2000, seguramente sobre el mes de junio, no lo recuerdo muy bien, pero como pueden ver, forma parte del árbol, sabe Dios de dónde ha salido esto. David no estaba muy contento porque no le gusta que se ensañen con los árboles de esta manera. Una de las cosas que he decidido es establecer una cámara de videovigilancia, que es esencialmente una cámara que puede grabar durante el día y también durante la noche con visión nocturna. Enfocando esta pared en concreto, que ha sido una de las paredes en las que ha habido una mayor actividad. Las cosas cambian en esta pared, aparecen grabados y desaparecen. Confiemos en que si podemos utilizar esta cámara durante un periodo de tiempo y aparece algo en la pared mientras se está realizando la grabación, entonces podremos ver si es alguien que esculpe o pinta en la pared. Y si aparece algo y tenemos una grabación continuada que demuestra que nadie ha estado aquí haciendo estas cosas, entonces sería una prueba contundente de que algo muy extraño está pasando. Mi primera licenciatura fue en química, que es una ciencia bastante complicada. Y estoy perfectamente preparado para creer en algo para lo que tengo unas pruebas reales. No soy la clase de persona que deja que sus sentimientos se antepongan, ni estoy lo suficientemente preparado para decir esto es fantástico, invitemos a los amigos a una fiesta y disfrutemos de los fenómenos. Por otra parte, no estoy dispuesto a que eso desbarate mi estricta y científica visión del mundo, y quiero pruebas sobre cómo se ha formado todo esto. A nivel práctico, yo podría hacerlo, Rosemary podría hacerlo. Es difícil que nuestras 3 hijas, una de las cuales vive en Chester con su marido, y las otras 2 que viven aún más lejos, puedan haber hecho esto. Una conspiración familiar es algo perfectamente posible, de la cual yo sería el objetivo, por lo que sé. Lo único que sé seguro es que no soy yo, pero, por supuesto, ustedes no pueden estar seguros de que no he sido yo, y razonablemente no debería persuadirles. Es algo que creo que hay que investigar con mucho cuidado, porque, como Mike ha hecho antes, es un fenómeno genuino, en cuyo caso es un fenómeno interesante o es un bulo muy elaborado. Incluso aunque esto sea un bulo, la psicología del bulo es muy interesante en cuanto a por qué la gente hace estas bromas. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué esperan conseguir con ello? Lo que lleva a la gente a crear un bulo extremadamente elaborado a lo largo de un cierto periodo de tiempo podría ser interesante desde el punto de vista científico del psicólogo. El psicólogo puede centrarse en la motivación y en lo que lleva al engaño. Pero si podemos eliminar la hipótesis del engaño, lo cual es posible, entonces tenemos un misterio que nos deja con algo que es bastante difícil de explicar en términos científicos. Para profundizar su investigación, el Dr. Daniels llevará las imágenes captadas por la cámara de vigilancia al laboratorio para un análisis más detallado. Mientras tanto, el misterio de las inscripciones en la pared sigue sin resolverse.
Aquí, en el Departamento de Psicología de la Universidad de Hertfordshire, el Dr. Richard Wiseman ha dedicado los últimos años de su investigación a los casos espontáneos utilizando un equipo de imágenes termales de alta tecnología. Estamos encontrando que es un tipo de persona en concreto la que tiene estas experiencias. Gente que suele creer en fantasmas, que tiene toda una serie de experiencias inusuales en su pasado. También estamos viendo que las experiencias concurren en determinados sitios. Les pedimos a las personas que caminen por ese sitio y que marquen en un plano de la planta el lugar en el que han sentido algo extraño, y todos marcan con una X el mismo punto, lo cual es bastante curioso. También hemos descubierto que algunos lugares supuestamente encantados siguen unas pautas debido a corrientes subterráneas o ventilaciones extrañas, y eso explica algunas de las experiencias. También algunas experiencias parecen estar ligadas a las variantes, unas variantes considerables, de la actividad geomagnética. Donde hay un alto grado de cambio de actividad, es donde la gente suele decir, sí, estoy experimentando algo aquí. Puede que así seamos capaces de conseguir una explicación científica para algo que parece, en un primer momento, algo paranormal. Uno de los casos recientes estudiados por el Dr. Wiseman ha sido la Galería Encantada del Palacio de Hampton Court, en Londres. Esta es la salida de la imagen termal y básicamente nos da un mapa térmico de la zona hacia la que enfoca la cámara. En este caso en concreto es parte de la Galería Encantada del Palacio de Hampton Court. La parte principal de la imagen nos está dando la imagen termal, lo fría o caliente que está la zona. La hemos dejado en marcha durante unas cuantas noches. La idea es que si aparece un fantasma, puede hacerlo como una forma fría moviéndose a través de la galería, porque muchas personas sienten ese frío extremo cuando creen que sienten la presencia de un fantasma. Por desgracia, no hemos atrapado ningún fantasma, pero nos ha permitido descubrir algunos patrones muy inusuales que ocurren en este sitio. Uno de los problemas con los que nos encontramos es que la gente quiere creer en los fenómenos paranormales. Quieren creer que los expedientes X son reales. Quieren creer que tienen capacidades psíquicas y que están en contacto con otras personas. Quieren creer en los fantasmas y, como científicos, tenemos que dejar eso a un lado y decir que todos tenemos nuestras necesidades y deseos y que eso es perfectamente razonable. Pero aquí estamos estudiando las pruebas. Intentamos recoger y analizar las pruebas de una manera lo más objetiva posible y no tomar decisiones subjetivas. Por eso estoy convencido de que los resultados decepcionarán a mucha gente, pero nosotros investigamos el aspecto científico de las cosas, no decimos lo que la gente quiere oír. Intentamos combatir la visión general de la ciencia ficción, como la de los expedientes X, de que la verdad está ahí fuera, de que esas cosas extrañas y maravillosas ocurren. A menudo, cuando estudias alguno de esos casos, no se sostienen. Con frecuencia tienes que estudiarlo en un entorno mucho más controlado, y es desde la investigación experimental, como la prueba de Ganzfeld y otras pruebas sobre la percepción extrasensorial, hechas en un entorno controlado en un laboratorio, donde se están consiguiendo los hallazgos más interesantes a los que no se pueden aplicar las explicaciones más convencionales. Las universidades británicas son respetadas ahora en todo el mundo por su investigación de la parapsicología. Una de las unidades más consolidadas está aquí, en la Universidad de Edimburgo, donde el profesor Robert Morris y su equipo pueden hacer pruebas en entorno con un control muy estricto sobre la percepción extrasensorial. 25 años de estudio le han proporcionado unos resultados revolucionarios. En realidad estamos haciendo dos clases de trabajo aquí. Por una parte, estudiamos lo que no es psíquico, pero lo parece, intentando entender la psicología del engaño, de cómo la gente genera creencias y las mantiene, incluso ante la ausencia de pruebas sólidas. También intentamos estudiar algunas de las mejores pruebas de que realmente hay formas adicionales de interactuar con el mundo que nos rodea. Una de las líneas de razonamiento ha sido que nuestro cerebro está demasiado ocupado prestando atención a los estímulos externos para darse cuenta de todo lo que pasa dentro, por lo que una de las líneas de estudio ha sido impulsada por la idea de reducción del ruido. Reducir el ruido que proviene del resto de estímulos y puede que entonces podamos empezar a prestar más atención a las impresiones más débiles generadas internamente, que por lo general pasan inadvertidas. Una de las técnicas empleadas es la técnica de Ganzfeld. La prueba de Ganzfeld es uno de los protocolos estándar de la percepción extrasensorial. La palabra Ganzfeld viene del alemán y quiere decir todo el campo, y es esencialmente una forma ligera de privación sensorial.
Tenemos luces rojas en hemisferios de plástico, las medias bolas de ping-pong que dan un campo de visión plano. Tenemos ruido blanco en los oídos que hace que tus oídos se aíslen, no puedes oír nada y tu cerebro pronto empieza a ignorarlo. Estás sentado en un sillón cómodo, relajado, por lo que en cierto modo tiendes a olvidarte de tu cuerpo. La idea es que esto reduce las distracciones externas y te hace prestar atención a las imágenes internas, las funciones internas que pueden estar relacionadas con las funciones psíquicas. Cuando el receptor, la persona que tiene capacidad psíquica, está en el estado de Ganzfeld, entonces se tiene a una segunda persona, el emisor, que está intentando enviar alguna clase de información a esa persona. El emisor está en una sala alejada a unos 25 metros por el pasillo y lo que están haciendo es observar un videoclip de 1 minuto de duración una y otra vez. Su tarea es intentar enviar esa información de algún modo al receptor de esta otra sala. Ese videoclip ha sido seleccionado por el ordenador. Ha sido escogido al azar. Yo no sé cuál es. El receptor no sabe cuál es. El emisor es la única persona que lo conoce. Hay 100 clips distintos almacenados en el ordenador que pueden ser seleccionados para cualquier experimento. Los videoclips se han escogido porque son estimulantes de algún modo. O bien son emocionalmente estimulantes o simplemente atractivos visualmente. Deben mantener el interés del emisor, algo que en caso de que el receptor recoja las imágenes le estimule, que se metan en las imágenes que están viendo. Bueno, me temo que esta sesión no ha sido un éxito. Kiara no ha conseguido captar lo que intentabas enviarle. Eso no es ningún problema, porque no podemos esperar que cada prueba individual sea un éxito. Lo que hacemos es reunir los resultados, incorporarlos a los de todos los demás y ver si en general estamos consiguiendo algo. Mi abuela y mi madre siempre han asegurado que tenían experiencias psíquicas. Y por eso pensé que sería interesante venir aquí y ver cómo se estudia eso desde un punto de vista científico. Esta clase de experimento no demuestra que la percepción extrasensorial exista. Lo que hace básicamente con un número grande de personas es mostrar que suelen adivinar más a menudo de lo que uno esperaría por pura casualidad. Si acertasen por casualidad, acertarían 1 de cada 4 veces, porque tienen 4 videoclips para escoger. En general, en todos los laboratorios del mundo, incluido el de Edimburgo, el porcentaje de éxito está en el 33%. Es ligeramente superior a la casualidad, pero estadísticamente es significativo. En alguna de las subpoblaciones, como los que utilizan su creatividad, la gente está entre el 50 y el 80%, lo que refuerza la idea de que la gente creativa lo hace mejor, pero eso no demuestra que existe la percepción extrasensorial, tan solo demuestra que hay una anomalía llamada percepción extrasensorial que ahora tenemos que explicar. Cuando empecé por primera vez hace 15 años, estábamos a mediados de los 80, estaba convencido en un 85% de que existe algo nuevo más allá de lo que comprendemos en el presente. Durante los últimos años, desde mediados de los años 90, creo que es extremadamente posible que el trabajo que estamos llevando a cabo aquí y en otros lugares repartidos por todo el mundo nos está permitiendo ver algo que es bastante nuevo y que tenemos que comprender. Estamos muy animados por los últimos resultados en nuestra unidad de investigación. Ahora sentimos que estamos dando otro paso en nuestro trabajo, observando los detalles de lo que ocurre, los mecanismos que pueden estar involucrados. Creo que vamos a tener que ser capaces de ofrecer a la sociedad información extremadamente valiosa sobre nosotros mismos. El doctor Peter Fenwick es uno de los neuropsiquiatras más prestigiosos. Ha estado estudiando la actividad paranormal desde el punto de vista médico durante los últimos 25 años. Cómo funciona el cerebro en la comunicación parapsicológica es algo que aún no sabemos. Sabemos muchas cosas sobre la manera en que funciona el cerebro. Y debido a eso, podemos hacer suposiciones sobre cómo puede funcionar cuando se comunica de un modo parapsicológico. Si vemos los trabajos hechos sobre la meditación, hay 1 o 2 ensayos en la literatura que muestran que si alguien medita aquí, a alguien de allí le afecta esa meditación. Pero, ¿cuáles son las estructuras que entran en juego? Si observamos el cerebro en esta vista, vemos aquí el cerebro. Podemos ver que estos son los cortes del cerebro y cortamos desde la parte alta hacia abajo. Desde la parte superior
a través de la corteza cerebral, que es el envoltorio celular del cerebro, bajando hacia lo más profundo, hasta el tronco cerebral. La zona que, según la investigación de la meditación, parece ser más importante es el tálamo. Alrededor del tálamo está el núcleo reticular, que es una especie de estructura celular envolvente que detiene la información que entra en el sistema nervioso y también controla lo que sale del sistema nervioso. En la meditación, esta zona es muy activa y aísla la capa del cerebro, la corteza cerebral. Parece que en esas circunstancias se facilita la comunicación entre la gente. Por eso, seguramente, el núcleo básico del centro del cerebro y el cerebro en sí, además de la corteza o el envoltorio del cerebro, son importantes. La cuestión de por qué la ciencia común rechaza la parapsicología es algo interesante. En parte es histórica y en parte se debe a las suposiciones en la ciencia común. Si se cree que la conciencia se crea en el cerebro, entonces cualquier otra forma de comunicación no puede existir, tan sencillo como eso. Pero si se acepta que, de algún modo, el cerebro puede ser no local, eso quiere decir que puede estar interconectado con otros cerebros. Entonces, la parapsicología es algo posible. Ahora, la neurociencia nos dice que cualquier forma de comunicación como esa es imposible, y por eso lo rechazan tantos científicos. Me temo que muchos científicos no han mirado las pruebas de la parapsicología porque, si lo hacen, verán que hay una gran cantidad de pruebas, tanto anecdóticas como fiables y controladas, que demuestran que la comunicación es posible. Por eso vamos a tener que cambiar nuestro modo de pensar. La investigación psíquica es una de las investigaciones más importantes en el calendario de la ciencia actual. Ahora, parece que en este siglo XXI que ha comenzado, se está convirtiendo en un tema muy serio y está reconocido como tal. La parapsicología está llegando al límite de una de las ramas de la ciencia. Demuestra que el mundo está altamente interconectado. Ahora estamos hablando de las funciones biológicas del cerebro, pero también se empieza a hablar de la comunicación a larga distancia, que es la psiquis. Estamos hablando de biología molecular, estamos hablando de biología social, y todo eso se está relacionando de una manera muy clara, por lo que es una etapa muy emocionante. La ciencia está justo en medio de todo esto, y estoy seguro de que en los próximos años se demostrará la relación entre el hombre y la galaxia, entre el hombre y el hombre en conciencia de la galaxia. Todo va a ser muy diferente de como lo vemos ahora.